Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a nuestro Centro Espírita Amalia Domingo Soler. Nosotros dedicamos todos los años 2 jornadas con mucho cariño a la prevención del suicidio. En septiembre, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud, organizamos un acto de prevención del suicidio y ahora, en noviembre, organizamos este acto en el que lo que deseamos es acoger con el máximo cariño, con el máximo respeto, con la empatía que somos capaces de sentir las personas que han perdido a un ser querido por el suicidio. En realidad, he dicho perdido, pero nadie pierde a nadie, porque los que estamos unidos por el amor, seguimos unidos incluso después de la vida. Nosotros, después de la muerte, nosotros en CEATS tenemos la convicción filosófica y la demostración empírica de que la muerte biológica no es más que un fenómeno de transición. Somos seres espirituales experimentando una experiencia en nuestros cuerpos físicos y después de la muerte física, la vida sigue. Como este es el mensaje de la doctrina, es un mensaje que nos ayuda a los que la conocemos a vivir con mayor entereza, con más esperanza, con más alegría, nos sentimos obligados casi a compartir este mensaje con quien lo quiera escuchar, pero principalmente tal vez con aquellos que lo necesitan. Las personas que se han despedido de seres queridos por la puerta del suicidio necesitan escuchar este mensaje de que sus seres queridos existen al otro lado de la muerte, ¿no? Al otro lado de la vida, al otro lado de la orilla, y que cuanto más esperanza, cuanto más fuerza tengan ellos para vivir a este lado de la vida, mejor será para su ser querido que ya ha cruzado este umbral. Por esto hoy tenemos a un invitado muy especial, es una persona que he conocido ahora recientemente, pero que le sigo en Twitter, principalmente por la asociación de la que es presidente. Daniel es presidente de la Asociación Papageno, Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención de la Conducta Suicida, Papageno. Lo podéis buscar en internet porque realmente hacen un trabajo muy interesante. Tienen como objetivo ofrecer contenidos con evidencia científica en cuanto a la conducta suicida, ser un punto de enlace entre profesionales y personas de la experiencia, ¿no?, que pueden aportar en este tema, servir de canal de enlace entre las personas que deseen obtener ayuda profesional y aquellos profesionales que pueden aportar esta ayuda. Tienen una amplia experiencia y Daniel es el presidente, ¿no?, de esta asociación. He puesto el nombre completo aquí, Daniel. Jesús López Vega, que lo he puesto no lo he puesto en negrita y ahora me aparece todo menos el nombre completo, lo estaba buscando. Daniel Jesús López Vega es profesional del ámbito de la psicología, con una amplia formación y experiencia en la docencia y en el desarrollo de actividades en todas las fases de la prevención del suicidio. Hoy nos va a ofrecer una intervención, una pequeña charla en la que nos va a hablar sobre, ha escogido este título, que es Reinventarse tras un duelo por suicidio, recuperando el sentido de la vida. Viene enmarcado en este lema que nosotros hemos escogido para nuestro evento, que es acompañar con sentimiento, para hacer oposición de alguna manera a aquella frase hecha que cuando no sabemos qué decir, le decimos a la persona, te acompaño en el sentimiento. Entonces, como nosotros en CEATS no queremos repetir las frases hechas, queremos acoger y ayudar a las personas que necesiten este apoyo para, como nos va a explicar Daniel, reinventarse, nosotros queremos acompañar con sentimiento. Y vamos a escuchar atentos lo que Daniel nos va a explicar y luego, después de su conferencia, podemos interactuar con él, hacer todas las preguntas que se nos ocurran. Daniel, estamos a tu... Mira, lo que no sabía cuántos minutitos, o sea, con cuánto tiempo cuento para hacerme... 40, 45 o lo que tú necesites. Vale, no, yo por ajustarme, yo me ajusto a lo que dedicaré, ¿vale? Si son vale. 40 minutitos o 20 minutos. Primero, querido, disculpas, ¿vale? Porque hoy era para nosotros un día importante, porque no sé si sabréis que hoy una asociación que se ha creado en Andalucía de supervivientes por la pérdida de un ser querido por suicidio hacía su presentación en sociedad.
Y entonces hemos estado toda la mañana en la actividad, de hecho ahora estaban comiendo y yo me he venido. Y entonces he tenido que utilizar una tablet, he pedido un sitio para hacerlo, total, que ha sido un poco caótico en este sentido. Entonces no tiene la calidad, a lo mejor el audio o el vídeo, espero que no tenga nada que ver con los resultados, porque realmente nos encanta la oportunidad de hablar con ustedes y de contaros también nuestra experiencia. Yo no tengo problema en que vaya interaccionando incluso antes de yo terminar. Al revés, me gusta, porque además entiendo que soy un grupo manejable de 15 o 20 personas y prefiero que construyamos el discurso juntos, ¿no? Que vayáis diciendo vuestra opinión. Yo no conocía vuestra asociación, lo conozco a través de Janaina, que contactó con nosotros y más o menos, bueno, cuando me dijo lo que era, pues miré exactamente, pero sí me gustaría que fuera también una oportunidad para que ustedes reflexionaran ahí sobre el tema desde vuestra perspectiva, ¿no? Que ha comentado ahora ella, ¿no? Para que os sirviera. Os voy a contar también brevemente mi historia y la de Papageno para que entendáis qué es lo que hacemos aquí. Y sí deciros, introducir más o menos, antes de presentarme yo, introduciros también el tema, porque no sé si sabréis que en la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística sacó las estadísticas de 2020. Y como era esperable, pues a consecuencia de la pandemia y las consecuencias sociales y económicas que hemos sufrido durante este tiempo y que estamos sufriendo actualmente, pues la cifra de fallecidos por suicidio es 3.941, que tiene la triste realidad detrás de que es la cifra más alta desde que se conocen registros en nuestro país. Entonces, pues, estamos precisamente tristes por lo que significa la cifra, pero también bastante entregados en el tema de hacerlo. Antes no era fácil hablar de este tema. De hecho, cuando nosotros empezamos era muy complicado que una asociación, incluso con la vuestra, se prestara a hablar de estos temas, pues porque, como sabéis todos, esto ha sido un tema que ha estado a través del estigma y el tabú, pues casi relegado a un segundo término, de no hablar de ella, porque parecía que hablar de ella podía hacer como que lo atrajeran. Traía una presentación que no voy a poner para evitar que tengamos problemas técnicos, pero voy a intentar seguir el mismo guión, siempre resaltando la importancia que tiene esto. Decimos además que el 3.941 es una cifra que realmente no registra la realidad que hay, porque hay muchas causas de muerte, como los accidentes, que pueden ocultar detrás incluso intentos suicidas. De hecho, nosotros tenemos familias que a nivel social se tiene como que ha sido una muerte por accidente cuando realmente ellos saben por qué ha dejado una carta de que era un suicidio, ¿sabes? Y eso hace que la realidad sea muchísimo más fuerte, además de los problemas que hay de registro, no solo en nuestro país, pero en nuestro país particularmente. Si veis los datos del Instituto de Medicina Legal no coinciden con los del Instituto Nacional de Estadística y eso nos hace pensar que esta cifra es mayor. Si a esto se une que según la Organización Mundial de la Salud se estima que por cada muerte por suicidio hay 20 intentos y de cada muerte hay de 6 y hay autores que dicen hasta 100 personas que van a sufrir consecuencias emocionales, si por ejemplo alguno de ustedes vivía en algún pueblo, el hecho de que se suicide un vecino va a provocar cierto malestar en su entorno. Estamos hablando de un problema que ya no es un problema individual de personas concretas, como nos hacen aparentar, y con determinadas personas que tienen determinados problemas de salud mental, sino que estamos hablando de un problema de salud pública que nosotros defendemos como uno de los principales retos que tenemos desde la sanidad. Sé que en Cataluña y en otras comunidades tenéis ciertos servicios, pero en España todavía, por ejemplo, no tenemos un plan nacional de prevención del suicidio, lo cual nos parece tremendo, ¿no? Y hay muchas comunidades, yo vivo aquí en Andalucía, se me ha notado, me imagino, por el acento, y que todavía están trabajando para la creación de un plan, ¿no? Yo he trabajado en muchísimos planes y yo llevo 25 años trabajando y a mí me parece de esto de cierta gravedad. No solo por la atención, sino que estamos hablando. Hay veces que el suicidio, por desgracia, es un proceso, yo siempre digo que es un proceso de muerte como otro cualquiera. Realmente el intentar decir que no es natural que alguien muera por suicidio no deja de ser una forma de concebirlo desde el estigma. Pero si ya de por sí la atención de este tipo de personas es complicado, imaginarse cuando, entiendo que no hay supervivientes entre los oyentes, ¿no? Que no tenéis seres queridos que hayan muerto por suicidio. Anaina, alguno hay, sí. Alguno, ¿no? Pues el que lo haya vivido en primera persona sabrá la dificultad que tiene muchas veces para recibir apoyo, porque en realidad la sociedad no lo entiende. Hoy estaban hablando en la sala de esta mañana gente que había ido a hablarlo con un psicólogo, una viuda, y le había dicho el psicólogo de cuestión o el psiquiatra: señora, la viuda hay todos los días y usted lo que tiene que aprender es que tiene usted que afrontar el que su pareja ha muerto. Y simplemente, y eso en el mal sentido, pero en el bueno a mí lo que me saltaba cuando yo empecé a trabajar era intentar decirle: lo que tienes que divertirte, que salir, que entrar, como si a alguien que se le ha muerto un familiar por suicidio fuera tan fácil salir para divertirse, cuando evidentemente por muy buena intención que tú tengas, eso no dejan de ser palabras como la que decía antes la compañera, ¿no? El hecho de decir te acompaño en el sentimiento, pues como me acompañas si realmente tú no sabes lo que es vivir una muerte de ese tipo, ¿no?
Por lo tanto, nosotros, cuando nació Papageno en verdad realmente hemos crecido muy rápido, pero una asociación que lleva funcionando 2 años. Empezamos en 2019. Yo había escrito un libro hace tiempo, en 2016, escribí un libro sobre el suicidio dentro de la Guardia Civil. Por una experiencia que yo había tenido de profesional, pues nos pusimos a investigar y descubrimos que en los cuerpos policiales, no solo en la Guardia Civil, pero había más suicidios que en la tasa nacional. Pues a raíz de unas investigaciones que hicimos, tuvimos información suficiente para escribir un libro y yo tuve la oportunidad de pasearme por muchos sitios de España, pues hablando de las conclusiones que nosotros habíamos sacado. Y conocí a mucha gente, pero era una época donde hablar del suicidio era un tema un poco, por ejemplo, ibas a las escuelas y te decían, no, hombre, ¿cómo le va a hablar a un adolescente del tema del suicidio? Como que era un impacto, como que era algo que no se podía hablar. Bueno, se le puede hablar de todo, de sexualidad y de todo, pero parecía como que el suicidio era algo que no se debía hablar. Bueno, pues a raíz de esa experiencia que tuvimos, yo me di cuenta que éramos muchos las personas que estábamos interesados en ese tema, pero que realmente cada uno funcionábamos como un islote, que cada uno hacía su guerra por su lado, muchas veces con cosas que no tenían cierta evidencia científica para defender determinadas posturas. Y yo pensé, bueno, pues en vez de estar continuamente hablando de lo mismo, voy a montar una especie de plataforma que funcione a nivel preventivo. Y se creó Papageno, que era al principio simplemente un blog, que yo os invito a conocer, www.papageno.es, y simplemente ahí lo que dábamos era información porque teníamos a nivel de estudio, de actividades que se hacían en España o en Cataluña. Total, pues bien, cuando nos dimos cuenta éramos ya 30 profesionales y entonces decidimos constituirnos una asociación. Al tema que va hoy, que es el tema de los supervivientes, allí en Cataluña históricamente tenéis asociaciones que funcionan desde hace mucho tiempo, bastante bien en cuestión de supervivientes, pero eso no está en todo el territorio nacional. Hay muchas comunidades autónomas, por ejemplo, hoy ha estado hablando una compañera de Valencia, donde todavía no hay asociaciones de supervivientes. Con lo cual, cuando nosotros abrimos una línea telefónica, digamos, de asesoramiento a través de WhatsApp, pues la gente nos hablaba y contacté con una superviviente que necesitaba recibir atención. Bueno, por lo clásico de alguien que fallece por suicidio, que deja a la familia tremendamente dolorida. O sea, es uno de los duelos más complicados quizás por el estigma, pues porque la gente se siente culpable, está continuamente intentando buscar una causa de lo que ocurrió, pensando que si hubiera hecho otra cosa lo podría haber evitado. Y eso hace que el duelo muchas veces se alargue excesivamente, incluso se llegue a complicar. Pues bueno, me llamó alguien que era de Sevilla, yo trabajo en Cádiz, trabajo en la administración sanitaria y esto lo hago a nivel voluntario. Y me llamó y bueno, yo había llevado grupos, yo llevo 25 años llevando grupos. Y esta mujer pues, pidió ayuda de decir, mira, a ver si me atendéis, aunque yo me tenga que desplazar para Cádiz. Bueno, entonces nosotros no teníamos ningún servicio y la que había más cercana era una en Madrid, que es otra de las históricas, que es IPIS, que junto a las de Cataluña fueron las pioneras. Tenían su grupo de autoayuda y yo le dije, pues mira, acércate allí, pero claro, decirle a alguien de Sevilla que vaya a Madrid, pues es el equivalente que a ustedes que sois de Barcelona, yo vaya y los mande, o perdón, de Cataluña, o les mande a usted a Valencia. Pues era un desplazamiento, una cosa un poco absurda. Y ahí empezaron a nacer porque yo me di cuenta que ese servicio en Andalucía era muy necesario y creamos un grupo en Cádiz. Pues el grupo en Cádiz se hizo gracias a la colaboración del ayuntamiento, bueno, ahora mismo incluso está el plan de salud mental, total, que conseguimos cierta colaboración y cuando nos hemos dado cuenta teníamos en Sevilla. Y luego pues teníamos gente que atendíamos durante la pandemia, pues lo teníamos en Córdoba, en Jaén, hemos atendido gente de Albacete. Siempre atendemos gente que no tenga en su zona alguna asociación porque entendemos que esto, hacerlo por videoconferencia no es muy válido, ¿no? Bueno, pues eso hace la promesa siempre, y eso es algo que a ustedes puede resultar interesante, es que nosotros no trabajamos, aunque yo soy psicólogo y somos profesionales, pero nosotros hablamos de grupos autogestionados, que consiste en que realmente, aunque haya un psicólogo o alguien, está de mero observador y para ayudar que el proceso se dé, pero los únicos protagonistas son los supervivientes. Ellos deciden los temas que se van a hablar, las emociones que van a expresar, y con el doble objetivo, por un lado, de expresar sus emociones en un lugar seguro y la búsqueda de recursos para afrontar ese dolor de una manera digamos, adaptativa, ¿no? Porque hay muchas veces que se buscan recursos porque no son adaptativos. Que hay, bueno, ahí en cada uno tiene sus creencias, ¿no? Nosotros no tenemos ningún credo en el sentido de que hay personas que son católicas, hay personas que son ateas, pero respetamos todo tipo de creencias y siempre ayudamos desde la perspectiva de aquel que yo no miro a quien me llama. Me dice alguien, ¿quiere que echar una mano? Pues bueno, no pregunto, después me entero un poco para intentar enfocarlo. Es totalmente necesario. En la vertiente espiritual yo creo que estaremos todos de acuerdo. Ya las creencias de cada uno sí son libres, pero la vertiente de que además del cuerpo existe algo que es importante, claro, vamos, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo.
Y bueno, hoy se celebraba para nosotros el Día del Superviviente, lo celebraba esta asociación. Nosotros ya íbamos, digamos, como profesionales, pero pasa una manita en la organización. Y creo que ha sido un día para nosotros importante y también para mí era importante hacerlo a ustedes saber por si un día decidís también colaborar en Cataluña con este tipo de colectivos, porque es un colectivo que necesita muchísima ayuda, mucha comprensión, mucho apoyo social. Porque el duelo por suicidio sigue siendo uno de los mal entendidos incluso por los profesionales. De hecho, nosotros muchas veces tenemos problemas porque ni siquiera encontramos profesionales que deseen trabajar con personas con conducta suicida. Primero por el miedo que provoca, por las consecuencias que puede traer y después por el duelo que provoca también entre los profesionales el hecho de perder a un paciente, a una persona por suicidio. Y en el caso de los supervivientes os vais a encontrar, y seguramente allí os habrá ocurrido lo mismo, que vayáis a profesionales incluso de la sanidad pública que van a entender que lo vuestro es un problema secundario, ¿no? Como diciendo, bueno, realmente tampoco es, bueno, pues tiene que pasar duelo, lo tiene que aceptar y ya está, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lleva recomendando muchísimo tiempo la existencia de este tipo de grupos de ayuda mutua. Yo desconozco el funcionamiento vuestro, pero entiendo que por vuestra filosofía y eso haréis grupos donde expresaréis vuestras inquietudes, que son muy típicos también de la manera de entender la vida, ¿no? No solo son terapéuticos, el nuestro no tiene ninguna historia terapéutica. Y va buscando, entre otras cosas, pues hablar de las emociones que hablábamos antes, ¿no? Es decir, una persona que no se espera generalmente que un familiar suyo se vaya a suicidar, porque además eso se piensa que solo ocurre a otras personas, va pasando por diferentes fases, diferentes emociones que le embargan, que muchas veces como que bloquean, ¿no? La primera es el shock de no creérselo y llegan a ver incluso a sus seres queridos en sueños vívidos, porque el cuerpo no acepta realmente la pérdida. No conozco exactamente vuestra filosofía, pero entiendo, bueno, yo creo que todos tenemos en común que la muerte sí es el fin de algo, aunque después creáis en la existencia en otra, digamos, esfera. Pero sí, entiendo que no, ya digo, que no conozco perfectamente a ustedes, pero que no hay ninguna religión que prometa que los seres queridos vuelven a la vida de forma material, para que me entendáis. Y eso pues hace que el cuerpo muchas veces le cueste mucho trabajo porque realmente una muerte es una despedida. Ya digo que independientemente de las creencias que cada uno tenemos, pues es una despedida porque tú compartes ante un espacio físico que cuando la persona muere deja de hacerlo. Y por lo tanto, después de esa fase, pues vienen unas emociones que son muy comunes. Ellos hablan siempre, y además en la literatura se suele referir a su vivencia como que es una montaña rusa. Gente que está un día bien y por la tarde están fatal y por la noche, porque además se convierten en personas vulnerables que ellos mismos llegan a pensar que la muerte puede ser una salida para su situación de sufrimiento, ¿no? Por imitación del familiar, ¿no? Que es otra cosa que hay que estar pendiente, pues porque cuando ya alguien conoce a una persona que se ha suicidado, pierde un poco como el respeto hacia ese estilo de muerte, ¿no? Como dice, bueno, pues eso es otra forma diferente, ¿no? Además de que en nuestra cultura, sabéis todos que durante muchísimos años las personas que se suicidaban no eran enterradas en Camposanto, o sea, estaba reservado a otros espacios, o sea, desde la religión, desde la política. Antiguamente, si alguien se suicidaba en la Edad Media, lo primero que se le hacía era expropiarle todos los bienes a la familia. Y aún hoy en África hay algunas tribus donde si alguien se suicida en público y lo último que dice es el nombre de la otra persona puede tener problemas, digamos, con la tribu, porque se le atribuye cierta culpabilidad. Por eso nuestra cultura hace que lo segundo que siente más una persona que ha vivido una muerte por suicidio es una enorme y bloqueante culpabilidad. Quiere decir que ellos sienten que son los responsables de la muerte de su ser querido. Yo incluso hoy he estado emocionalmente abierto porque ha sido una actividad de mucha intensidad, porque había mucha gente que no se conocía, que se ha conocido en directo hoy, y bueno, había dolor ahí. Y una de las cosas que le decía, que a mí no me impacta realmente que me relaten el momento de la muerte, porque yo llevo muchos años trabajando y he escuchado de todo, pero lo que sí me ha impactado siempre y me abre emocionalmente es cuando expresan el cariño y el amor que le tenían a la persona fallecida, porque es inconmensurable. Y aún así, a pesar de que muchos de ellos hicieron todo lo posible para que esa persona no perdiera la vida, se ven sumidas en un momento de culpabilidad extrema que le tiene muchas veces, vamos, le quita la vida, ¿no? O sea, hay veces que ni siquiera son capaces con el tiempo, ¿no?, de tomarse una cerveza en público porque se sienten culpables, que la cabeza está continuamente pensando que podía haber hecho cosas para remediarlo, intentando buscar de una manera u otra las causas que han provocado el fallecimiento, pues es un ciclo que les provoca que muchas veces los duelos se alarguen en el tiempo. Después también hay rabia. Inevitablemente hay muchas veces que te cabrean, ¿no? En verdad se cabrea a las personas por la idea equivocada de que es una forma de muerte voluntaria, porque la gente dice, lo hizo porque quiso, ¿no? Realmente cuando uno ve las causas que hay detrás de un suicidio, no, la gente no se suicida, es más, que no quiere morir.
Yo conozco muchísima gente que lo que hizo fue huir del dolor, intentándolo, tomando, por ejemplo, fármacos, y se equivocaron en la dosis y al final acabaron falleciendo, ¿no? Porque su intención siempre es de acabar el sufrimiento, no morir. Y además porque detrás hay situaciones, lo que la hayáis vivido en primera persona, de un familiar que haya fallecido por suicidio, detrás hay historias tremendas, ¿no? De la sociedad se ve por culpa de los embargos, por falta de, digamos, de creencia o de arraigo a la sociedad, ¿no? Por eso es tan importante que las organizaciones como la vuestra se interesen por el tema, porque el hecho de pertenecer a una comunidad o a una asociación tiene un efecto en sí preventivo. Independientemente de lo que, el hecho de tú sabes que hay gente que se preocupa por ti, con los que compartes tu forma de ver la vida, siempre ha sido uno de los referentes que ha habido en la psicología para decir que tiene un efecto preventivo, ¿no? Y por eso es importante la existencia de asociaciones, que luchemos por esto y que incluyamos a este tipo de personas. Además de la rabia y lo que estamos hablando, pues hay emociones de dolor, de vergüenza, volvemos otra vez al estigma, ¿no? Que provocan que muchas veces estas personas no puedan encontrar en su entorno a gente para poder hablarle de estas situaciones, ¿no? Porque de eso es incómodo. De hecho, muchas veces dicen ella, pues le di a alguien a mí que mi padre se había suicidado y me puso mala cara y me dijo, oye, ¿por qué lo cuentas así? ¿Por qué no lo puedo contar así si es que se ha suicidado? Porque generalmente, hoy hablaba alguien y es verdad que hace muchos años, ¿acordáis cuando estaba casi prohibido hablar del cáncer? Yo nunca he vivido, conozco Cataluña, pero no lo conozco, pero antiguamente aquí, por ejemplo, en Andalucía, mi madre, que era mi mayor, cuando hablaba del cáncer y alguien se moría, decía, se ha muerto de eso, o de una cosa mala. Y todos sabíamos que detrás de la cosa mala lo hay. De hecho, eso se sigue haciendo, porque si tú vas a un hospital, ellos no suelen decir cáncer, dicen proceso oncológico. O palabras raras, como por ejemplo, el suicidio se habla de autolisis. Yo digo, mira, yo no, ya digo que cada uno tendrá su cultura y algo, pero hay veces que te cuesta muchas veces entender lo que te está diciendo un médico o un psicólogo. O sea, yo recuerdo y lo digo siempre, yo tengo una carrera universitaria y entiendo que tengo cierta cultura. Y que mi madre falleció por cáncer y me lo explicó un médico y yo no entendí nada. Me quedé con 3 palabras y lo miré en internet. Porque nadie fue capaz de decirme, mira, tu madre lo que tiene es cáncer y le queda tanto tiempo. No fueron capaces. Entonces tuve que ir a internet y a través de Google, pues me metí en las páginas que yo conozco de profesionales, me enteré de lo que era. Con el tema del suicidio ocurre lo mismo, que parece como que hay que utilizar términos, se murió, pero se murió no es que se suicidó. Y además que no es una vergüenza, yo digo, entiendo el dolor que puede provocar el decirlo de esa manera, pero realmente ya ha llegado un momento en el desarrollo social de nuestro país o de nuestra cultura, donde hay que hablar las cosas por su nombre. Yo pienso que además eso es sanador. El hecho de que alguien aquí pueda decir, me llamo Pepi, se me murió un hijo y fue por suicidio, yo pienso que el simple hecho de hacerlo, de afrontarlo, ya supone el primer paso de la curación. Yo soy un gran defensor de los grupos de ayuda mutua. Yo vengo de un sistema, yo trabajé, que eso lo conocéis también, me imagino, porque hay uno en Cataluña que es Proyecto Hombre. Proyecto Hombre trabaja con temas de personas con problemas de droga. Ellos han funcionado siempre con un sistema de autoayuda y tiene que ser famoso. Yo sé que en Barcelona hay uno, porque conozco incluso a los responsables. Y yo empecé ahí y es verdad que eso siendo autoayuda, el papel del profesional es muy potente. Y ahora estamos en un sistema, yo trabajo también en una delegación territorial de salud familia, de la Consejería de Salud de aquí de Andalucía. Y bueno, pues tenemos siempre la perspectiva de que un profesional está, lo que yo digo, como que hay un desnivel, ¿no? Me vaya a perdonar un momento porque cada vez menos luz voy a intentar encender una luz, ¿vale? Lo siento porque es que estoy en una sala que no conozco y lo que enciende una luz y es una luz roja, pero bueno. Estamos hablando de esto, ¿no? Es decir, yo sí pienso que el profesional debe aprender. Cuando digo profesional, yo no creo en el voluntariado en sí. Yo estoy aquí de voluntario, pero yo siempre digo que cuando alguien hace una tarea de voluntariado, tiene que ser un voluntariado que yo llamo profesionalizado. Ah, mira, dice esta isla que yo conozco, Proyecto Hombre. No lo sé decir en catalán, pero ellos, en catalán, ¿verdad? Que lo conocéis todos seguro porque además eran famosos porque organizaban siempre un partido a nivel nacional, donde me parece que eran famosos contra periodistas, total. Que eran, ahí está, pues se llama igual, estupendo. Pues en este caso nosotros tenemos que entender que tú no haces el buen corazón no es lo único y exclusivo que ayuda a otra persona. Tú lo tienes que hacer desde la evidencia científica que hay en cada momento. Y además te tienes que tomar la cosa en serio. Yo no creo en un voluntario que tú llamas un día, que le toca hacer una actividad y te dice, ay, yo es que no puedo. Pues no te puedes comprometer porque nosotros, por ejemplo, mantenemos los grupos hasta en verano. Porque la gente sufre en verano también. No podemos decir, como hace calor en Andalucía, pues no lo hacemos. Pues cuando no hemos podido por el tema de la calor o porque la gente se va de vacaciones, lo hemos hecho a través de Zoom, como lo estamos haciendo con ustedes.
Y además porque hay mucha gente que con el buen corazón puede hacer más daño que yo cuando me causaba proyectos me decía, bueno, la gente se puede curar a lo mejor gracias a lo que nosotros hacemos o a pesar de lo que nosotros hacemos. Porque realmente lo curativo es pertenecer a un grupo donde tú puedes hablar de tus problemas y donde la gente te va a entender. Eso es súper importante. Porque ha tenido la misma experiencia y porque lo que une a ese grupo es un objetivo común, que es pasar un duelo. Que como hemos dicho es tremendamente doloroso. Hay una frase que yo siempre utilizo pero para criticarla, ¿no? De la Asociación Psiquiátrica Americana dice que un duelo por suicidio se parece mucho a la experiencia de una persona que ha pasado por un campo de concentración. A mí me parece de una rudeza tremenda. Y además me niego, yo la utilizo, pero justamente para decir que no, que eso no es así. Realmente no tiene nada que ver. Es verdad que es durísimo y que si yo lo tuviera que vivir en mi familia, pues probablemente diría, bueno, pues es duro. Pero no tiene nada que ver porque son procesos totalmente diferentes. El tema de lo que estamos hablando, de que se piense que es algo voluntario y que por lo tanto es evitable, que también habría que ver, porque el tema de evitable, yo muchas veces con la familia me cuesta explicárselo, pero yo digo muchas veces, a lo mejor vuelve 100 veces al mismo momento donde lo hice y no consigues evitarlo. No vamos a conseguir nunca en la vida que no haya una sola persona que se suicide. Podemos conseguir que haya muchísima gente que encuentre un camino, que encuentre un sentido. Por ejemplo, en vuestro caso, que la ayudéis a encontrar un sentido en la vida. Y eso le ayuda. Ahora me he acordado cuando he dicho el sentido de la vida, que lo conoceréis seguro, el libro de Víctor Frank, El sentido de la vida. Es un libro súper famoso que os invito a leer, porque además, ¿verdad? Este libro es antiguo y se puede conseguir por internet de forma gratuita y legal. Es de un psicólogo que pasó por la experiencia de un campo de concentración y él se dio cuenta que había muchísimas personas que sobrevivían. Y él dijo, bueno, en vez de hablar del mal de la gente, ¿por qué no estudiamos por qué hay gente que sobrevive a esa experiencia y consigue de nuevo reinventarse, ¿no? Que era el tema de nuestra charla. Y el tema era, eso, El hombre en busca de sentido, lo ha dicho Alicia. Es un libro, yo creo que lo ha leído todo el mundo, porque es un libro que toda la gente que nos dedicamos a esto es como un libro de sobremesa. Pero lo grande era eso, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo lo consigue? Pues ustedes probablemente tengáis un estilo de felicidad mayor porque ustedes tenéis un sentido, no os conozco, pero me atrevo a decir que tenéis un sentido de la vida, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ocupar un sábado en ayudar a alguien, el hacer conocer vuestras creencias. Ahí está. Dice que está en PDF la compañera Ceila. Es verdad, yo cuando lo leí estaba en PDF, además es un libro, ya digo, que eso es un clásico. Hay muchos, porque hay otro autor que es Antonovsky, que hizo lo mismo, la misma historia, vivió la época de los campos de exterminio y él descubrió también lo mismo. Él dijo, mira, hay dos tipos de personas, la gente que sale de esa experiencia y sobrevive bien. El otro día creo que apareció una mujer, la última que quedaba, que tenía 100 años y todavía estaba la mujer, ¿verdad? Evidentemente estaría mal, pero llegó a los 100 años. Y este hombre lo que dijo, en vez de mirar las cosas que hace que la gente enferme, ¿por qué no hacemos ver aquellas cosas que hace que le busquen un nuevo sentido? Antonovsky le llamaba de otra manera, le llama de otra manera, pero era lo mismo. Si tú crees en algo o yo, por ejemplo, que no tengo creencias, pero si digo, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Pues ahora mismo en esta fase de mi vida es ayudar a personas que están pasando por ese tipo de procesos. Pues eso me hace que yo mismo venza también mis propias crisis, ¿no? Y esto es lo que proporcionamos nosotros los grupos de ayuda mutua. Nosotros además nacemos desde la plena colaboración. Quiere decir que a mí me llama mucha gente y yo muchas veces ni me doy cuenta de quién es y me dice, mira, ¿participamos en algo en común? Yo a todos digo que sí, porque yo pienso que lo principal es que entendamos que hoy por hoy lo más importante es crear redes de colaboración, incluso comprendiendo las diferencias. Comprendiendo las diferencias, pero de toda clase, no solo religiosas o espirituales, sino incluso de idiomas. ¿Sabes? Mira, ahí está. Seila dice lo de creer. Hoy había una cosa impresionante. Hoy sabía yo que además iba a llorar. Yo soy psicólogo y normalmente no lloro cuando estoy en consulta, pero hoy digo, cuando yo veo allí a 40, 50 personas llorando y yo, además hemos usado fotos de las personas fallecidas, ellos, porque la han organizado ellos, nosotros nada más que hemos colaborado, le han llamado a la charla de una manera que a mí me encanta y es convirtiendo el dolor en amor. Quiere decir, la pérdida del ser humano la convierten en amor. Lo ha hecho porque, entre otras cosas, la presidenta de esta asociación que se llama Ubuntu vivió la experiencia de la pobre en su propia vida 2 veces de familiares cercanos y ella, ya que su proceso está más adelantado, se dio cuenta que ella se salvó cuando consiguió convertir el dolor que tenía por la desaparición de sus seres queridos en el amor más puro, que era lo que ella os decía antes que a mí me dolía, ¿no? El ver que había tanto amor y que los pobres pues no habían perdido un poco el sentido, ¿no? Esto tiene que ver mucho con cosas que ustedes conoceréis también, el tema de las comunidades y todo este tipo de historias, porque yo sí pienso que estamos viviendo un momento histórico complicado, ¿no? Estamos viendo otra vez, no me refiero a nacionalismo incluso dentro de España, sino que lo que estamos apoyando en general son más las diferencias, al margen de las creencias políticas, que yo las respeto todas y bueno, las entiendo, y además yo no sé lo que haría
pero sí reforzar los puntos que tenemos en común, ¿no? Yo, la persona que más quiero del proyecto donde estamos, de Papageno, es de Baleares, y tenemos una diferencia tremenda entre el lenguaje. Yo le hace gracia mi acento, muchas veces se le olvida, se ponen a hablar en catalán delante mía, y nunca he tenido ningún problema, porque realmente yo digo, pues si yo hablara catalán, yo sería de los que hablaría siempre catalán, que lo tengo claro, porque yo, de hecho, exceptuando cuando empecé, nunca he intentado corregir mi acento, porque mi acento forma parte de la manera que tenemos aquí en Andalucía de entender la vida. Lo intenté durante un tiempo y me di cuenta que era una cosa totalmente absurda, porque además yo amo la tierra donde nací, ¿eh? Igual que digo que a mí me da igual, que yo no tengo nacionalismo y que si me toca mañana irme a Alemania, pues alemán que habla Daniel, sí consigo aprenderlo, ¿no? Pero sí pienso que en este mundo que estamos viviendo, donde hay muchísima gente sufriendo esta mañana, me dije, Dios mío, a las 7 de la mañana atendí a la primera persona antes de venirme para Cádiz para el acto este, y era una señora que había perdido a su pareja y a su hijo. ¿Qué le dices a una persona? O sea, lo único que puede hacer es acompañarla, está ahí con su dolor, ¿no? El tema que decía la compañera, de acompañarlo con sentimiento, de entenderla, de comprender lo que estará pasando, de respetarlo, ¿eh? Porque muchas veces hay cosas que dicen cosas y hay gente que le dice, pero eso ¿cómo lo va a sentir? Pero es entendible, ¿no? Yo no sé lo que yo nunca he tenido ideación suicida, ¿eh? Pero yo no sé lo que yo haría si mi hija, de alguna de las dos que tengo, falleciera por suicidio. Yo puedo hacer el ejercicio empático de intentar entender qué siente un padre cuando ha perdido lo que más quiere en esta vida. Entonces, si alguien me dice un día de los padres, yo también quiero morir, yo lo entiendo. No quiere decir que lo comparta, ¿eh? Pero sí lo entiendo. Digo, es que de aquí a que esta persona recupere el sentido de su vida y encuentre un motivo para seguir adelante. Y por eso digo que todos tendríamos que aprender. Cuando Janaina me llamó, que yo no los conocía, digo, pero ya después poco a poco hemos ido hablando y ya he ido más o menos entendiendo lo que necesitaba y o lo que ella quería, ¿no? De un proyecto que quería ella hacer, en el que ha contado con nosotros. Pero yo, es que ya digo, incluso he estado con asociaciones que no comparto incluso sus valores, pero yo digo, es que aquí estamos todos juntos, es lo que haya, o sea, los puntos comunes que tenemos. De hecho, mira, la asociación que se ha presentado esta mañana se llama Ubuntu. Ubuntu dicen que es una palabra africana que tiene que ver con esto. Y además tiene un sentido precioso, es como no dejar nunca a nadie atrás, ¿no? Es típico de las tribus africanas de entender que nosotros somos como somos porque somos también algo social. Y eso es típico también de nuestra cultura. Y eso yo creo que no deberíamos de perderlo, como las ganas de colaborar. Ya te digo, independientemente, yo tengo mis propias creencias, incluso políticas, pero yo en mi círculo tengo gente independientemente de sus creencias. Respeto lo suyo, no lo creo. Pero incluso, bueno, hay ideas que no respeto, pero me refiero que todo aquello que tenga tolerancia, ¿no? Que signifique mejorar como sociedad. Vamos a intentar enfrentar en los próximos años con algunos graves problemas que solo se pueden solucionar con la colaboración. Y en el caso, por ejemplo, del suicidio, solo si nos ponemos todos de acuerdo conseguiremos controlar hechos. Los medios de comunicación que siguen muchas veces haciendo noticias tremendamente traumáticas para las familias. La gente que escribe, porque no son solo los medios, en las redes sociales muchas veces hay cosas crueles. Mira, yo viví una vez cuando estaba empezando a trabajar en esto, un suicidio en directo que lo hicieron por La Sexta. Era un señor que era policía, no me acuerdo bien de los hechos, pero era alguien, estaba en Madrid, en un pueblo de Madrid, y el hombre estaba intentándolo en el baño y lo estaban retransmitiendo. No salía el hombre, pero salía el bar desde fuera, que era un restaurante chino, y mientras por las redes había un linchamiento tremendo de la pareja y de su madre, porque el hombre en su... no sé si dijo que había sido infiel, no me acuerdo exactamente la historia, pero era de una crueldad y lo sabíamos porque había gente hablando directamente con él a través de las redes, era tremendo, era la situación más bochornosa que yo he vivido. Y contribuimos todos, ¿no? Porque habló gente por las redes, ¿no? Están los políticos, las administraciones. Ya sé que ustedes no soy de Barcelona capital, pero por ejemplo en Barcelona sí hay un teléfono dedicado a esta prevención del suicidio y tenía asociaciones bastante potentes. Pero hay que colaborar, tenéis que prestarse a estar abiertos, de aprender lo que estáis haciendo hoy, ¿no? De aprender de otro tipo de experiencias. Nosotros somos también muy dados a contactar, tenemos una compañera que es mexicana, porque pienso que los países latinoamericanos te ofrecen lo que es el parecido que tienen con nuestro país, pero también las diferencias de otra manera de entender la vida. Sobre todo México por la manera que tiene de relacionarse con la idea de muerte, de la muerte, ¿no? O también tenemos a una compañera que es entre brasileña, estadounidense. Y bueno, y después yo no conozco otros países, no he vivido, he visitado pero no he vivido, pero la riqueza cultural que nosotros tenemos nos permite aprender muchísimo de formas diferentes de afrontarlo, ¿no? Ahí está, lo dice la compañera, el 900-925-555. Ese teléfono de Barcelona que tiene muy buena prensa, en el sentido dicen que funciona muy bien. En Madrid hay una asociación que se llama Asociación La Barandilla que también tiene un teléfono.
Bueno, y llevan prometiendo un teléfono nacional varios años. Pues esos son tipos de recursos que todos tenéis que tener, digamos, en vuestra mochila para ayudar. Mira, es una cosa que no antes de terminar también, no me gustaría que se nos olvidara, y es cómo ayudarnos cuando alguien, por ejemplo, es superviviente del suicidio. Yo siempre le digo, si tú eres superviviente, la experiencia tuya, me refiero a los que habéis perdido a un familiar por suicidio, es tremendamente positiva para ayudar a otros familiares. Pero hay que tener cuidado porque yo veo que gente de muy buen corazón se pone a tratar a personas con idea suicida o con intención suicida, y yo ya ahí no estoy tan de acuerdo, porque aunque yo tengo 25 años de experiencia, hay muchas veces que hay casos que derivo totalmente, directamente a un hospital o a quien sea. Que es lo que decimos, es decir, mira, el ejemplo que pongo es un poco tonto, pero es así. Imagínate que yo tengo un problema de corazón. ¿Dónde debe ir una persona que tiene un problema de corazón? ¿Dónde debería de ir? Alguien que me diga por el chat, ¿dónde creéis? Si tengo un problema de corazón, ¿a quién tengo que acudir? Al cardiólogo. Claro, bueno, pues imagínate que yo te digo, no vaya al cardiólogo. Ve a Daniel, que es muy buena persona y que va a escuchar lo que te pasa. Eso no es serio, ¿eh? Yo además me niego, yo siempre en Papá hemos dicho, no vamos a atender a gente con intención suicida. Nosotros vamos a asesorar, vamos a atender a sus familiares para que aprendan a afrontar los problemas que hay dentro de la casa. Vamos a acompañar a las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Pero hoy por hoy, atender a una persona con intención suicida requiere de unos recursos que solo tiene la sanidad pública. Bueno, o la sanidad privada, ¿no? En determinados sitios. Y por lo tanto eso es importante. Por ir terminando y para que podáis, si queréis preguntar algo o participar usted también y dar vuestra opinión, pienso que los grupos de ayuda mutua, yo he vivido hoy un día súper intenso esta mañana, porque he visto a la gente y pienso que ha sido lo más importante que nosotros hemos hecho en estos 2 años, y es conseguir que 40 o 50 personas se hayan reunido para darse un abrazo, después además de lo del tema este del COVID, que lo habréis vivido, me imagino como yo. A mí me repatea hablar por Zoom, ¿eh? Lo hago porque no tenemos más remedio. Pero yo soy de hablar con la gente, de ver la cara, muchas veces, ahora nada más que veo a Hilda y a Héctor. y muchas veces te da la sensación, cuando hay gente que no pone la cámara, yo digo, ¿estarán escuchándome o sabrán? Pero el hecho de haberlos vuelto de nuevo, haberlos abrazándose, el agradecimiento que han mostrado a las 2 organizaciones que han estado haciendo el encuentro, yo pienso que hoy ha empezado una nueva fase de su vida, por muy doloroso que sea, pero el hecho de saber que están unidos a un cordón umbilical, como vuestra asociación, ¿no? Con unas ideas y unas creencias, pues yo pienso que eso es el camino. Por eso quería acabar también agradeciéndole enormemente a Janaina que nos haya invitado, y a ustedes por haber estado aquí un rato conmigo, y que espero que si tenéis alguna pregunta no tengáis ninguna reserva para hacerla. Muchas gracias. Lo que agradecemos somos nosotros, Daniel, por tu acento, por tu disposición, por la emoción, por, a pesar de estar emocionalmente abierto, como dices, ¿no? Así tocado por la mañana, mira, cumples, ¿no? Con el compromiso que habías asumido con nosotros desde la gratitud. La verdad que es siempre de agradecer cuando una persona que desconoce el tema del suicidio, del espiritismo, no se echa atrás cuando nosotros le hacemos una invitación. Solo por un poco explicarte, ¿no? Desde dónde venimos, la filosofía de vida, que es la que nosotros estudiamos en sesiones de estudio, donde nos dedicamos a leer y entender la vida que sigue después de la muerte física, es una filosofía reencarnacionista. Entonces, es lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Existe una despedida con la muerte física, pero por eso decía yo al principio también que nuestros seres queridos siguen existiendo al otro lado de la vida, y siguen viviendo porque son espíritus, de ahí venimos y hacia ahí volvemos, y por esto en algún momento habrá un reencuentro. Puede ser que sea más pronto o más tarde, porque uno puede desencarnar en el momento en que su ser querido ya vuelve a encarnar. Entonces, puede ser que este encuentro sea antes o después, pero somos seres eternamente en estado de evolución. Voy a pasar la palabra a los compañeros porque seguro que tienen mucha ganas de conversar contigo. Hilda. Sí, gracias, Daniel, por tu exposición. Mi pregunta es cómo enfocarle, o en principio cuando viene un superviviente, que enfocarlo que no sea desde el punto de vista que nosotros haríamos, ¿no? Desde el punto de vista espiritista. Una persona, pues, bueno, sé que tiene o bien otra filosofía o una religión determinada, o no tiene ninguna religión. ¿Qué palabras utilizáis? ¿Cómo enfocáis? Porque claro, a nosotros
a mí, por ejemplo, particularmente, me puede venir cualquier persona y yo veo que esa persona no tiene nada que ver ni con espiritismo ni nada, y qué palabras podría utilizar para consolar o ayudar en ese momento a esa persona. Mira, Hilda, hay un gran problema que tenemos todos, y lo habréis notado. Yo tengo mucha facilidad para hablar, pero escuchar me cuesta la misma vida. Cuando un superviviente me cuenta una historia, ella lo que necesita, suelen ser mujeres en general, ¿eh? Pero ella o él, es hartarse de hablar ellos. Y te aseguro que no están esperando en ningún momento que tú le digas absolutamente nada. Generalmente, incluso si le das un abrazo, que esto lo compartimos, alguien antes en el chat lo ha puesto, ¿no? Lo que compartimos todo es la necesidad esa de ser amado y amar, ¿no? Vuestra filosofía parte de esa creencia también. De una creencia así, pues es simplemente escucharla, hacer el esfuerzo de que la escucha sea empática y no hacer como hago yo, que estoy esperando a ver que acabe para ver qué voy a responder. Que me pasa siempre. Entonces no le tienes por qué decir nada. O sea, en nuestro grupo hay gente que cree en las mismas cosas que ustedes. Hay gente que son católicas y vendrá gente de todo el entorno. Pero es que si tú lo escuchas y lo entiendes, ¿sabes? Entonces, más que qué le tienes que decir es cómo aprendemos a escuchar a esa persona para darle la oportunidad de que ella misma valide lo que está sintiendo. Pues, por ejemplo, con los gestos de la cara. Si imagínate que tú me cuentas algo de tu filosofía y yo te pongo mala cara, no te digo nada, pero tú me dirás, pues este hombre, ya ves, pues ya no voy más. Claro. Pues aprender a excusar, y yo te digo que esto es medicina. Hoy, por ejemplo, yo cuando he ayudado más es cuando alguien se ha acercado y le da un abrazo. Y yo soy de toca poco, que yo soy un gato para eso. Pero realmente lo que hacía falta era eso. No es hablar, no le puedes decir nada. ¿Cómo consuelas? ¿Tú tienes hijos, Hilda? Sí, que tengo. ¿O cómo consuelas a alguien que ha perdido a un hijo? Es que a mí no se me ocurre ninguna forma. ¿Qué le dice? Ponte guapa, muy bien, guapa, se acaba de perder un hijo. Salgo, no. No piense en eso, por lo que se suele decir. Y yo te digo que no pienses en un elefante, pues tú te piensas en un elefante. Sí. No te puede decir nada. Ahora le puedes excusar, decirle que la comprende, pero porque es verdad que la comprende, porque es verdad. Yo mismo me pongo un día y digo el día que yo pierda a un hijo por cualquier motivo, vamos a ver el duelo mío. Desde ahí, y no le digas nada. Además, verás que ya te digo que la mayoría de la gente compartimos muchas cosas. Podéis ayudar a alguien que no tenga nada que ver con ustedes. Sí, muy bien. Vale, gracias, Daniel. Me he acordado de la presidenta de la asociación después del suicidio, que hemos estado en un acto ahora compartido en Tarragona, en mi universidad, y dijo algo que me pareció precioso, ¿no? Dijo que las personas cuando se despiden, ¿no?, de su ser querido por el suicidio se quedan ahí congeladas en este momento de la muerte. Entonces, es muy importante, ella decía desde la experiencia, intentar no estar congelado en este momento, sino tener perspectiva y pensar en toda la vida de esta persona, ¿no? Entonces, esto me pareció muy bonito. Patricia. Hola, Daniel. Yo quisiera hacer una pregunta similar a la de la Hilda, y es la culpabilidad que tú has nombrado, y es verdad que las personas, los supervivientes, siempre están rondando las cuestiones de la culpabilidad, ¿no? Que pudiera haber hecho, que de alguna forma tranquilizar a esta persona, porque la verdad es que prácticamente hay una temporada que prácticamente solo se piensa en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudar a esas personas? Mira, Patricia, es un proceso, digamos, lento, porque hay gente incluso que lo siente a los años, ¿sabes? La culpabilidad no se va. Lo que sí pasa es que se racionaliza de otra manera. La culpa tiene una parte que es totalmente social, y de eso mira, hoy, por ejemplo, en lo que hemos estado haciendo ha habido gente que se ha reído. Yo de eso me he hartado de reírme en la comida. Si tú pasas por allí y dices, mira, el grupo de gente que ha perdido un ser querido por suicidio, se escuchan las risas hasta en la calle. Hay una parte social que parece que porque porque he perdido un ser querido, tengo que estar llorando todo el santo día y ya no puedo vivir. De hecho, antiguamente acordaros que teníamos que ir vestido de negro o en otras culturas de blanco y con cara de triste porque si no se nos repudiaba socialmente. Entonces hay una parte que es social. Y eso requiere un cambio social importante a largo plazo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Es cambiar nuestra sociedad y decirle que las personas que han perdido un ser querido por suicidio pueden reinventarse y están en su derecho de seguir viviendo como todo el resto de personas. Y ahora, lo otro es un camino que cada uno hace solo. O sea, el luchar contra tu propia culpa tiene que ver un poco también con el dejar un poco el ego esto es un poco complejo lo que voy a decir, dejar el ego de lado. La gente cuando cuenta el suicidio de un familiar, lo cuenta como si es algo que le ha pasado, o a mí, por ejemplo, imagínate que se me muera a mí un familiar y yo digo, es que lo que pasó fue, empiezo a hablar en primera persona, y aquí yo siempre digo, no, es que a ti no te pasó. Tú no decidiste nada,
Tú no eres capaz de... La gente tiene una falsa ilusión de control de pensar que si hubieran hecho algo, lo hubieran conseguido, y eso es mentira. O sea, 100.000 veces hay gente que volviera al pasado y 100.000 veces ve que su pareja, su hijo o su hermano muere por la misma causa y no puede hacer absolutamente nada. Entonces, un poco, yo empezaba mi ponencia de esta mañana diciendo una frase de este hombre, no me acuerdo, de Carl Sagan, que dice que al universo nosotros le somos totalmente indiferentes. Le damos igual. Y nosotros pensamos que somos el centro del universo y que cuando alguien se suicida es algo que el universo me ha hecho a mí y que a ti no te lo ha hecho. Se lo ha hecho a otra persona. Y tú tienes que entender que la vida de la otra persona no te pertenece a ti, ni la de tu hijo. Tus hijos, incluso cuando son menores, son totalmente libres de actuar, por desgracia, para algunas cosas, ¿no? Pero no hay nada que yo pueda hacer. Hay profesionales, a mí, mira, esto lo voy a decir en confianza. Cuando le hay una noticia que dice, Pepito le salvó la vida a Manolito, yo me cojo unos cabreos cuando son de suicidio, porque digo yo, que tú le has salvado la vida a quién. Te la habrá salvado él, pero a menos que sea un bombero que te ha cogido cuando te estabas tirando, y habría que ver también, ¿no? Y es porque la gente tenemos tendencia a pensar que el universo gira a nuestro alrededor. Ustedes que tenéis creencias sabéis que eso no es cierto, además. O sea, nosotros somos una mota de polvo, pero seguimos insistiendo en contar suicidio como si es que a mí me pasó, a mí, mira, hay familias nuestras que dicen, ¿cuándo va a dejar la vida o Dios de hacerme daño? Que se llevó a mi hijo y ahora se lleva también a mi madre. Y digo, y después se va a llevar a tu tía y después a ti. O sea, ¿quién somos nosotros realmente dentro del universo para pensar que el universo nos va a respetar toda la vida? O, como decíais ustedes, Janaina, porque el universo va a decidir que tú coincidas con un familiar, pues coincidirá, no coincidirá. ¿Sabes? Yo entiendo que entendéis todo y eso es algo importante, que cuando viene alguien se le haga saber que no va a volver de la manera que uno entiende que vuelve, ¿eh? Porque la gente no quiere tampoco que se reencarne en otra sede. Lo que quieren es que vuelva Pepito con el mismo bigote que tenía. Y eso estamos todos de acuerdo, ¿eh? No conozco ninguna religión que prometa que va a volver tal como era. Ojalá, ¿eh? Yo perdí a mi madre y a mi padre por cáncer o a mi padre por un problema respiratorio. Pues eso es importante. Y en el sentido, porque no sé si te ha contestado, porque me he enrollado un poco, el tema de la culpabilidad es un proceso lento, pero que la gente en general suele acabar aprendiendo. Al principio tú lo que tienes que permitir que una persona se desahogue y decirle que lo entiende. Y después puedes explicarle a lo mejor que no. Cuando yo le digo a la gente que el suicidio es prevenible, lo primero que piensa es, por mí que está muerto, culpa mía es. Digo, no, cuando se dice que es prevenible, es porque es prevenible socialmente, porque los profesionales médicos lo hubieran atendido en condiciones, porque hubiera tenido un trabajo y una casa, ¿no? Porque muchas veces el suicidio castiga además a la gente que más sufre, ¿no? Y si te da encima una enfermedad mental de por vida, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Si es una enfermedad mental grave que te provoca un enorme sufrimiento, pues, ¿qué hace una madre? O un padre, o un hermano. Pues es que es muy complicado, pero es un proceso así, es verdad que es largo, ¿eh? Y que tiene que ver realmente, Patricia, con un proceso social. Daniel, en confianza te lo digo, Dios no tiene nada que ver con esto, ¿no? Sí. Porque existen leyes universales, leyes cósmicas, precisamente para que no tenga que ir interviniendo en nuestras vidas. Nos ha hecho, en el momento de la creación, ya empezamos a existir, vamos a desarrollar nuestro libre albedrío de una forma muy progresiva, ¿no? En el momento en que ya empezamos a ejercer la conciencia, que es un proceso realmente largo y estamos en ello, pues somos autores de nuestros destinos y no existe Dios para estar interviniendo en nuestras vidas, permitiendo ni dejando de permitir, llevando ni enviándonos a ninguna parte, ¿no? Pero hay mucha gente que sí se van a acercar a ustedes o a nosotros para intentar ver algo que solucione eso, ¿no? El libre albedrío da muchísimo miedo. Da miedo. A mí me gustaría tener una creencia en Dios que existiera y que Él decidiera que toda mi vida te tuviera un sentido. Pero cuando te dicen, no, el sentido a tu vida se lo das tú. Eso da pánico. Y por eso mucha gente incluso llega a perder la vida, ¿no? Pero ya digo que es muy fácil ponernos de acuerdo porque hay muchos puntos que hay comunes teniendo las creencias que quiera. Ahora, si nos ponemos a mirar las diferencias, que es lo que hace la gente, pues claro, les diría, pues eso yo no me lo creo. Pero bueno. Yo te preguntaría en la línea de lo que decía Patricia, porque en este mismo acto que te decía que estuvimos en Tarragona, una psicóloga explicaba que la culpa puede ser positiva, que nosotros le decimos a la gente, pues no sientas culpa, pues más culpa va a sentir la persona, si no lo puede dejar de sentir, ¿cómo le vas a decir, pues no sientas culpa? Que a lo mejor lo que tendría que hacer es realmente vivir la culpa, examinar la culpa, dialogar con su culpa, aprender a convivir con ella, ducharse con ella, desayunar con ella, hasta que se convierte en algo que te hace vivir como una persona responsable. Mira, todas las emociones son positivas, todas, la envidia, el miedo, el dolor, todas, porque todas tienen una función en nuestra vida.
Lo único que pasa es que en el caso del suicidio, aunque yo estoy totalmente de acuerdo con esa psicóloga, hay una parte de una culpa que tiene un componente social que forma parte de la idea equivocada de que, por ejemplo, todo lo que hace un niño es la culpa de su padre. Forma parte de algo social, ¿no? Quiere decir, si se fallece un hijo, tú lo que vas a sentir, mira, no hay nada peor, y eso lo han hecho a ustedes los que seáis madres, que cuando los niños se enfadan, ¿qué es lo que os dicen para hacer daño? Tú le mandas al niño orden a la habitación y te dicen que tú eres que a las madres sobre todo lo hacen. Los míos son pequeños, todavía no me dicen estas cosas. Hola, pero te dirán, mira. supongo que no he pedido para nacer, cosas así, ¿no? Te dirán, no, que eres una mala madre, es lo peor. Eres mala madre. Mira, yo... Mi hija de momento me dice que soy la mejor madre del mundo. Vale, porque todavía no la han mandado orden a la habitación. Yo la tengo un poco más mayores. Mira, yo me he venido aquí a Cádiz, yo soy de Jerez de la Frontera, ¿vale? Y llevan toda la mañana sola y toda la tarde. Y yo no paro de sentirme culpable pensando que hago aquí, en la comida y en todo, pensando que tengo a mis 2 hijas allí. Mis 2 hijas ahora son las más felices del mundo porque tienen la casa para ellas y habrán hecho lo más grande, lo que les ha dado la gana. Pero esto no forma parte, esta culpabilidad es una culpabilidad porque a mí me han enseñado que dónde vas tú dejando a tus hijas solas. ¿Entendéis la historia? Pero es una idea totalmente social y esta sí es mala. Ahora, la culpa, lo que te mueve a la restitución del daño, que quiere decir, si yo digo algo que molesta a Ana, que estoy viendo ahora, pues si yo me siento culpable, lo que hago es intentar restituir ese daño y eso es totalmente sano. Tú te has podido equivocar con tu hijo suicidarse, tú mentalmente puedes hacer un ejercicio para pedirle perdón y eso está bien. Y además yo hoy decía, incluyendo el caso de que ustedes fueran culpables o responsables de algo de lo que ocurrió, tenéis que aprender a perdonaros. Cada uno hizo lo mejor que pudo en el momento. Lo que no es para nada justo que hacemos todos es que a mí mira, esto pasa mucho cuando hay violaciones, ¿no? Te violan y cuando tú tienes 18 años tú te sientes culpable porque cuando tenía 8 tenía que haber dicho que no. Yo he trabajado mucho con personas con abuso y te dicen, pero es que yo tenía que haber dicho que no. Pero claro, guapa, tú me lo estás diciendo con 18 años, pero con 8 años, ¿cómo le vas a decir tú a uno que mide 2 metros que no? Que además ha utilizado chantaje y todo este tipo de historias. No debemos juzgar el pasado nuestro con el conocimiento que tenemos hoy en día. Eso es de una crueldad. Yo muchas veces le digo, piensa cuando eran abusos, sobre todo eran hombres. Le decía, piensa cuando tú eras niño. ¿Tú crees que es justo que tú le digas a ese niño de 8 años que la culpa es suya porque no dijo que no? Es que es de una crueldad porque es lo que produce realmente daño. Ese tipo de culpa no. Ahora, yo les digo, si os cabreáis con vuestro familiar, lo decís, porque es un sentimiento de abandono. Si sentís lo que sea, que las emociones son todas sanas, lo que es malo es guardárselas. Tú no vas a odiar, mira, a mí no tenéis tiempo ni de odiarme, no me conocéis. Como máximo habrá alguien que diga, vaya tontería que ha dicho este hombre. Yo a quien odio es a gente a la que quiero. Si no, es una emoción muy fuerte para sentirla hacia alguien. Entonces, si odio a alguien, ¿por qué no se lo voy a decir? Bueno, odio la palabra que tiene un sentido peyorativo, pero rabia, ¿no? Me cabreo con alguien. La ira es una emoción humana, es que tenemos que decir, esto es bueno, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con, yo tengo una profunda, digamos, cultura judeocristiana. Yo, vamos, todo lo que, aquí en Andalucía sabéis que las hermandades, yo viví, o sea, he sido monaguillo, penitente y además de lo más profundo, estudié en colegios católicos y muchas veces te queda ese pocillo. Yo lo vivo como algo muy positivo, no lo digo nunca como, yo no tengo experiencias negativas de esa época, pero sí hay un trasfondo que tiene que ver con la forma que tenemos de sentir nuestra culpabilidad, ¿no? Es como que ahora yo me tengo que sentir culpable si alguien aquí atiendo fallece cuando hace 2 años no hacía nada por él y no me hubiera sentido culpable. Es una cosa irracional, ¿no? Cuanto más esfuerzo hago por ayudar, más culpable me tengo que sentir. No sé, es una cosa un poco compleja, pero espero haberos ayudado en ese sentido. No sé si alguien más quiere preguntar. Yo quería, pero es que no consigo levantar la mano. Tengo aquí, no sé qué, mi ordenador. No quiero preguntar nada, solo agradecerte por este acento maravilloso, que es el mismo acento de mi hermano de alma, Antonio, que es andaluz. y comparto que no podemos perder nuestros acentos, que es nuestra vida y es nuestra esencia. Pero comentando con esto de la culpabilidad, que he vivido 2 historias de suicidio. Uno, mi tío ha conseguido suicidarse, y era un tío que nunca asumió su doble, triple o su vida sexual como debería asumirla. Nunca fue cohibido para esto, pero en la familia, pero él mismo se ha cohibido. Y yo, como sabía de todo y de toda su mundo, me sentí muchísimos años culpable por no haber estado con él. Cuando me cambié de ahí, le abandoné, ¿no? De dejado él ahí y vení para acá y no entré en contacto con él y no sé cuánto. Y después, cuando pasó con mi sobrina de 15 años, que no ha conseguido suicidarse por fin,
Entonces, yo me quedé, el grupo de SA ya sabe que me quedé culpabilizando muchísimo porque la criaba y después ha ido a su casa. Entonces me quedé pensando que cuando un día, cuando hablé con mi hermano Antonio, que es también terapeuta, y me dijo, yo estaba muy en este dolor, sin parar de llorar, sin parar de sufrir, me culpando bastante. Era muy importante la culpa porque me sentía realmente culpable y me siento quizás. Pero fue bueno que Antonio, en vez de decirme, Antonio me ha oído todo que tenía que oír, y después en vez de decirme que no tenía que sufrir y sentirme así, me ha dicho, pues siéntate, vive este dolor, culpabilízate de todo, entra al fondo de todo esto para poder salir, porque si no te bloquearás. Y fue ahí que he conseguido desbloquearme, porque entré en el dolor y esa culpabilidad he vivenciado ella con todo el sentido que tenía, he hecho las raíces para vivirla y también para dejarla. Pero no es fácil, es un proceso lento, largo, que hay días que me aparece, no puedes huir, pero ya puedes hablar, ya puedes hablar con todos, con la propia niña, con la propia familia, ¿sabe? Es otro proceso, y contigo mismo, esa conversación contigo mismo. Entonces, por eso agradezco todo lo que habéis puesto, vuestros puntos de vista, porque quien pasa por una experiencia de esta no puede ser juzgada jamás. Estupendo. Me alegro. Lo que pasa es que hay una diferencia, eso es lo que yo decía antes, cuando te lo dice un terapeuta y te va a acompañar a alguien cercano, es diferente a cuando viene a mi asociación alguien, ¿sabes? Son diferentes las funciones. No os digo que a todo el mundo puedas así, porque, por ejemplo, si viene alguien a mi asociación nuevo, me pregunta, oye, mira, yo le digo, métete en el dolor, pues me dice, pues sí, con negocio, ¿no? Eso tiene que ser alguien que sea cercano, que te pueda acompañar, pero estoy totalmente de acuerdo. De eso, la intención paradójica, que es obligar a alguien. Si tú quieres que alguien intente no ahogarse, lo que tiene que hacer es intentar ahogarlo tú. Y él sale para afuera. Pero claro, eso es un proceso más complicado. Pero estoy totalmente de acuerdo y siento muchísimo que hayas tenido que vivir de cerca esa experiencia. Que la negación nos aleja de la verdad, ¿no? Y solo cuando realmente vivimos la experiencia, el dolor, conocemos esta verdad de forma más íntima y así podemos crecer más a partir de ella, que todo es para crecer, ¿no? Todo es para aprender. Fenómeno. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo me he quedado con unas perlas que has dicho de forma tan espontánea, tan natural, como tienes esta manera de hablar, Daniel. Has dicho que el suicidio no es voluntario, ¿no? Y es totalmente cierto, ¿no? Nosotros creo que esto me ha quedado como un aprendizaje de hoy que realmente no sabía, porque pensamos en el suicidio como esta forma en que la persona quiso morir, ¿no? Decidió morir. Y realmente la persona tiene que estar muy alejada de su centro, muy alejada de su conciencia, tiene que estar muy aislada de sí misma para tomar este paso, ¿no? Realmente es una decisión que no puede ser voluntaria. Voluntariamente hacemos cosas que nos hacen bien, ¿no? Que vamos al cine, llamamos a un amigo, compramos un vestido, abrazamos a alguien, escribimos, ¿no? Un mensaje, no hacemos alguna cosa, pero esto es voluntario, ¿no? El suicidio no es un acto voluntario y creo que es importante recuperar esta cosa que no has dicho. También no juzgar el pasado con el conocimiento que tenemos en el presente, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, es un aprendizaje no solo para la cuestión que nos incumbe hoy, ¿no? Que nosotros podemos aprender a dialogar con este dolor, con esta culpa a partir del no juicio, sino de simplemente que si no es posible evitar el juicio, porque somos seres que estamos todo el tiempo juzgando a los demás y a uno mismo, que por lo menos lo hagamos con sentido común, que no juzguemos a esa persona con lo que, no juzguemos el pasado con el conocimiento de ahora, ¿no? Que seamos justos. Si vamos a juzgar, que es inevitable, porque por mucho que digamos, pues no juzgues, no se puede. Como somos seres humanos, juzgamos siempre. Pero por lo menos, si vamos a juzgar, que intentemos ser justos, no juzgar el pasado con el conocimiento actual. Esto creo que es algo que podemos llevarnos, no solo para el tema de hoy, sino para todo, ¿no? Y como tú vas remarcando todo el tiempo, ¿no? Pero es que yo no creo, yo respeto, me estoy repitiendo
porque en diferentes lugares voy diciendo a la gente, mira, parece que estamos haciendo cosas diferentes, pero en realidad estamos todos en lo mismo. Y cada vez me encuentro más con personas como tú, ¿no? Que parece que estamos haciendo cosas diferentes, pero no, estamos todos en lo mismo. Y cuanto antes sepamos abrazar esta realidad y reconocernos, ¿no? Y colaborar, como has hecho tú de forma tan generosa, más vamos a estar habilitados desde estas pequeñas perlas, desde el compartir, desde de estrechar manos, a aprender cómo podremos apoyarnos, cómo podemos seguir todos juntos. Perfecto. Que coincido con lo que has dicho, ¿no? Totalmente. Alicia. Sí, buenas tardes. Quiero agradecer al ponente, que me ha gustado mucho. Me gustaría preguntarte tu opinión sobre el llamado efecto llamada, ¿no? Por el cual los medios de comunicación no tratan el tema del suicidio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Que realmente si se informa a la sociedad de lo que está pasando va a tener un efecto contrario al deseado? ¿O por el contrario, se podría abordar esta cuestión de una manera más realista, más eficaz? No sé si me explico. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que debería ser el enfoque en ese sentido? Más que mi opinión, os voy a decir lo que hay de evidencia científica. Mira, es verdad que hay un efecto llamada cuando se trata, por ejemplo, de una persona famosa que es modélica y se cuenta la forma en la que lo hizo, dónde lo hizo, o circunstancias que provocan morbo. Quiere decir, por ejemplo, todos acordáis, bueno, la edad de vuestra no la conozco, pero me imagino que os acordáis de cuando falleció Kurt Cobain, o Marilyn Monroe, o en España Antonio Flores, o últimamente el actor Robin Williams, que anda mucho, son gente que son modelos de conducta porque la televisión ha tenido mucho y el cine ha tenido muchísimo poder. Y, por ejemplo, el último, aquí es un poco torpe, porque es un poco antiguo, pero ABC me parece que es, ¿no? Un cantante muy famoso que le gusta mucho a la juventud. Se suicidó y, por ejemplo, publicaron en el periódico la forma en que lo hizo de una manera, además, con una crueldad que si la familia no lo lee, pues me imagino que no dormirá en 10 días, porque explicó el objeto con el que lo hizo, la forma en la que lo hizo. Eso hay muchísimos estudios, por ejemplo, uno que habla de una cantante surcoreana que falleció, claro, son modelos para los niños, y eso provoca, o para adolescentes, que en personas vulnerables la gente tiene tendencia a imitar ese tipo de conducta. Eso se sabe por el efecto Werther, que se llama, que es una novela del siglo XVIII, donde se vio que siendo un libro del siglo XVIII, la gente que lo leía en Centro Europa imitaba la conducta de ese personaje, pero hasta la manera de vestir. Entonces eso se sabe. Y de eso nosotros tenemos un programa de periodismo responsable, donde un compañero nuestro que es periodista, cuando se publican noticias de suicidio, pues le dice a la gente, oye, mira, cuidado con esta manera, esto lo habéis hecho bien, pero esto hay que hacerlo, ¿no? Pero el nombre de nuestra asociación, que es Papageno, habla de que hay una manera responsable de hablar del suicidio, que es la que nosotros apoyamos. El que yo diga a ustedes que hay 3.941 suicidios en el 2020, no le va a provocar a ninguno de ustedes una tentativa ni deseo de hacerlo, al revés, ¿no? Entonces yo pienso que eso ha sido como una especie de engaño que hemos tenido para seguir manteniendo el estigma, y además os digo una cosa que nunca se ha respetado. Yo no sé si hay algún compañero vuestro que es de México, pero en México, por ejemplo, durante un tiempo estuvieron publicando las noticias de suicidio con el nombre, la dirección, el método y las causas que el periodista pensaba que había. Es cuestión de que se suicida un familiar vuestro, yo vaya te pregunto a ti, Pepe, ¿y tú por qué crees que tu familia se suicidó? Y tú decías, por infidelidad, y ponían en el periódico, Antonio, que vivía en la cuadra, yo no sé qué, no sé cuánto, y se suicidó con un arma de fuego, y fue porque la marea le fue infiel. Pues eso, además de ser una falta de respeto, he puesto dentro de México, pero que eso se hace en España. Pero en México me resaltó eso, digo, vaya tela, porque además aparecían todos, cíclicamente, todos. Eso provoca un efecto de imitación, pero el que ustedes estéis hablando del suicidio va a provocar, incluso alrededor vuestra, un movimiento tremendo. Mira, por intentar abreviar, hoy una de las cosas que ha hecho esta asociación es plantar un arbolito con una placa donde ponía in memoriam, nadie sabe ni de qué, porque pone el nombre de la asociación y ya está. Y la gente de alrededor que estaba en un bar, cuando yo he pasado estaba hablando del tema, estaba diciendo, es que antes decían que no se podía hablar del suicidio por el efecto contagio. Esta gente que estaban con lo del árbol no se han dado cuenta, pero han ayudado a que haya gente que entienda que es que hay que hablar del suicidio, que justamente lo que provoca que la gente se suicide es que no son capaces de hablarlo en voz alta o de acudir a ustedes cuando están sufriendo. Y por lo tanto la pregunta es, no es qué dices, sino el cómo lo dices. Perfecto, gracias. Daniel,
¿tú sabes si en las diferentes comunidades autónomas hay formas diferentes de contabilizar los suicidios? Porque a mí me da que cuando se ve un incremento con la pandemia, ya entiendo que haya un incremento natural, pero si tú observas las cifras, ¿no? Va aumentando desde que empezaron a contar hasta ahora, o sea que es en aumento. A mí me da la sensación de que no es que aumente tanto, sino que ahora se cuenta mejor y se explica mejor los datos. ¿Puede ser que en diferentes comunidades no haya tantos suicidios publicados porque no nos enteremos de las cifras reales? En Madrid hubo una vez una especie porque se contabilizaban de una manera diferente. En general lo hace el Instituto Nacional de Estadística y depende, entiendo, de los institutos de medicina legal. Si hay un problema que tiene que ver con, por ejemplo, países que ofrecen cifras de 0 suicidios, países grandes, para que veáis la diferencia, ¿no? Que dices tú, ¿en eso por qué? Pues porque, por ejemplo, hay todavía países con, no me acuerdo cómo le llaman, los países musulmanes que manejan una ley que todavía tienen al suicidio como un delito. Hay 25 países todavía en el mundo que consideran el suicidio un delito, que quiere decir que lo intenta y todavía, como no lo consiga, puede acabar preso. Pues esto provoca que luego en la contabilización los familiares mientan, los profesionales tienden a contabilizar menos. Eso en nuestro país es probable que haya comunidades autónomas que tengan tendencia a tener más errores. Pero lo que yo pienso realmente, hay una frase que dice que las estadísticas, si tú las torturas debidamente, acaban diciendo lo que a ti desees, y es que utilizamos lo que nos da la gana. O sea, tú acabas leyendo lo que tú quieres, dice un aumento, un descenso, porque tú vas midiendo lo que a ti te da la gana. Ahora, por ejemplo, las asociaciones que trabajamos en esto, como necesitamos visibilidad, pues todos decimos, que yo lo he hecho, el número más elevado desde que se mide, ¿no? Es cierto, pero no deja de ser tendencioso, porque yo es para que me atendáis y para que veáis que el problema que yo trato es importante. Pero lo que es real es que muy probablemente, que es lo que tú dices, lo que tú has comentado, y es que realmente hay una enorme visibilidad. Antes no se hablaba, nadie se enteraba. O sea, el INE lleva muchísimos años ofreciendo la cifra y no salía en los periódicos. Ahora sale y al día siguiente todas las asociaciones tenemos nuestro primer artículo en el blog. O sea, yo tardé como una tarde en hacer las estadísticas para ser primero, para que me entendáis. Porque, por desgracia, necesitamos la visibilidad y utilizamos ese tipo de instrumentos. Ahí está, dice, como pasa con los abusos sexuales, como pasa con la violencia de género. Mira, la gente, yo recuerdo, mira, lo del mobbing, ¿no? Perdón, el bullying, ¿no? Dice, ahora sí que hay bullying y está la cosa mala. Mira, yo cuando iba al colegio, cuando yo iba a mi casa y no llegaba con una pedrada bien dada, era como que era un día que no habíamos hecho nada. O sea, te había llevado una pata de alguien, una pedrada, o te habían cogido entre cuatro y te habían colgado un árbol. Que yo no estoy hablando de que el bullying es de los graves problemas que tiene nuestra sociedad, pero no sea ignorante. O sea, los abusos sexuales parece como que si yo dejo a mi hija sola la van a violar entre dos, y ahora hay menos abusos sexuales que hace 100 años, que la Iglesia francesa ha confesado, creo que eran 300.000 abusos. O sea, que esto es una cosa absurda, es que hay más visibilidad. Y al haber más visibilidad todos somos más conscientes, pero yo digo que la cosa va para bien, exceptuando lo del tema del COVID, que el COVID sí ha sido un gran revulsivo. Pero en 2019 hubo más suicidios, menos, que en 2018, íbamos bien. Bien, digo como sociedad, ¿eh? Pero es verdad, cuando tú le das visibilidad a un tema, lo que hace es darle importancia. La violencia de género, es verdad que ahora hay muchísimos casos y son muy tristes, pero es que en mi época una mujer se llevaba una torta y eso no se enteraba ni la mujer, y se había llevado ya la torta, porque es que era imposible que alguien lo dijera. Y ahora tú le das una torta a una mujer y acabas tú en el periódico en 0,2. Por lo tanto, yo pienso que el mundo va para mejor, exceptuando si hablamos ya de temas como el cambio climático y todo el rollo, o cosas más graves, ¿no? Pero en general los procesos sociales, ¿os acordáis, por ejemplo, cuando antiguamente en las listas electorales aparecía tu nivel educativo? Y aparecía, yo me acuerdo en mi barrio que aparecía analfabeto, y había un puñado de analfabetos que no veas. Hoy en día en España analfabetos quedan bien pocos. ¿Cuántos niños morían al nacer? Antes era uno de los problemas de salud pública más importantes. El mundo va para mejor. Lo que pasa es que en eso sí creo yo que tanto los medios como las administraciones muchas veces nos quieren con miedo. Nos quieren asustados, porque asustados somos manejables. Y cuando no es el volcán de La Palma, es el COVID. Cuando no es el COVID, ahora nos tienen asustados con lo del apagón. Y al final estamos siempre asustados y reprimidos, ¿no? Y eso sí pienso yo que tenemos que hacer. Yo estoy muy contento con este tema, exceptuando, ya digo, lo del COVID, todos sabíamos que iba a subir el número de suicidios. Vivir con esperanza y tirar adelante, ¿no? Con las herramientas que la vida nos ha confiado en este momento. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario final? Aparte de Teo, que está ahí participando. Yo creo, ¿no? Venga, Jani. Muchas gracias, Daniel, por la conferencia, premier de todo.
Yo quería hacer una pregunta, no está relacionada con las víctimas del suicidio, pero con las personas que tienen tendencias, pensamientos suicidas. En este caso, por ejemplo, me quiero matar y estoy desesperada, necesito ayuda. Si buscamos a tu asociación, ¿qué tipo de ayuda, de herramienta tenéis para esas personas? Gracias. Mira, dos cosas. Primero, yo siempre apoyo que la ayuda la tiene que dar la asociación o la organización más cercana. Entonces, si lo hace alguien de Cataluña, normalmente yo siempre voy a mandarlo al teléfono que habéis puesto antes, porque está mucho más cercano, o a la asociación que yo conozca, que tenéis asociaciones que trabajan allí muy bien. ¿Por qué? Pues porque necesitan cierto contacto. Nosotros, aunque estamos a nivel español, pero realmente, sobre todo, estamos implantados en Andalucía y en Baleares, donde estamos más activos. Tenemos compañeros en Madrid, en Asturias, pero realmente donde estamos haciendo el trabajo es en estas dos comunidades. Entonces, lo primero, tenéis que buscar siempre recursos más cercanos. Y después, os vuelvo a repetir, cuando es una persona con ideación suicida, lo primero que tiene que ir es a su médico de familia. Y que éste valore el riesgo y la posibilidad de derivarlo a salud mental. Y ahora muchos de ustedes me diréis, y le dan cita para dentro de 4 meses. Pues yo digo, pues lo siento, pero tendremos que protestar todo para que esto no sea así. Porque vuelvo a repetir, que el suicidio es de tal gravedad, por las consecuencias que puede tener, que hoy por hoy solo puede ser atendido por equipos de profesionales de salud mental que solo cuenta con la sanidad pública o la sanidad privada. Y por lo tanto, si a mí me llaman, que me llaman continuamente, lo que hago es asesorarlo, hacer escucha activa y derivarlo al centro hospitalario o al centro de salud mental más cercano. Aunque sé que, por desgracia, todos tenemos que trabajar con la impotencia que nos provoca el saber que nuestro sistema sanitario, en ese sentido, es deficitario. Pero es que eso no podemos hacernos cargo ni ustedes, ni las asociaciones, ni los supervivientes, sino eso se tiene que hacer cargo el Estado y, en vuestro caso, en el nuestro, la comunidad autónoma. Y tenemos que insistir. O sea, cada vez que tengamos la oportunidad tenemos que recordar que España todavía no cuenta con un plan de prevención y que todavía hay muchísimos profesionales que se mantienen dentro de los mitos del suicidio, porque es quien tiene que atender este tipo de problemáticas. Espero haberte contestado, aunque sé que la respuesta es un poco dramática. Sí, te has contestado. Lo que pasa es que yo ahora voy a entrar en desacuerdo contigo, lo que has dicho mucho antes. ¿Sí? Nosotros no salvamos a nadie. Pienso que es un poquito al revés de lo que pienso yo, porque te lo digo por experiencia propia, que yo sí que he sido salvada por personas. Entonces, ¿No? sí, mira, nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque yo digo, mira, venlo desde el punto de vista mío. Si yo te salvo a ti la vida, pero luego el siguiente consuma el acto, yo soy el culpable. Es que eso es muy peligroso, ¿eh? Es el lenguaje lo que yo me quejo. Yo no digo que yo no ayude, claro que ayudo, y si Patricia un día me excusa, me va a ayudar a mí. Pero lo que yo digo, que el lenguaje de yo salve a Pepito, yo le digo, pues entonces tú mataste a Manolito. Yo lo digo desde el punto de vista de profesionales. Y después te voy a decir una cosa, yo llevo 25 años trabajando y a mí continuamente hay gente que me ha dicho, sobre todo cuando trabajaba en drogas, tú fuiste el que me salvaste a mí la vida. Yo le he dicho, no, yo estuve ahí cuando te la salvaste tú, que es diferente. Porque aunque yo consiga, no sé tu nombre, pero aunque yo consiga salvarte la vida un día, al día siguiente tú te vas a levantar y estás sola y podrías volver a hacerlo. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Yo lo que hago es que en el lenguaje profesional es, para mí, algo muy feo decir que yo salvé la vida de alguien. Porque yo lo que hice fue ayudar a alguien a que ella mantuviera su propia vida. Pero vamos, estamos de acuerdo. Si me permitís, Jani, desde el punto de vista de la filosofía espírita, también estaría muy feo decir que salvamos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. Estamos ahí cuando tú te salvas. Yo aún he acabado de decir mi punto de vista. Perdonad a los dos. Yo me siento salvada porque, por ejemplo, precisamente en SEA, con esa ayuda que dice Janaína, sí que me ha llegado porque me han dado herramientas para mejorar mi estilo de vida, mejorar mi conocimiento, me han enseñado, me han orientado, me han... Pero mira, es que... y me dice que me ama. Entonces, una persona... Pero porque tú dices... Es decisión mía, pero es que yo me siento salvado por ellos. Sí. No tengo nada más que decir. Pero mira, para que tú veas que es un juego de palabras realmente, si tú dices, yo he aprendido, pero tú dices, me han dado, a ti no te han dado nada, mira. Yo voy a decir 100 cosas y tú te vas a quedar con una y vas a decir, a mí me ayudó esto que digo, yo a lo mejor ni me acuerdo que te dije eso. Entonces, yo estuve ahí cuando tú lo conseguiste y es de bien nacido ser agradecido, que yo evidentemente, ¿sabes? Ahora te digo que yo estoy seguro que tú has aportado tanto a CEA como CEA te ofreció a ti. Quiere decir que de esta charla usted va a decir, hombre, Daniel, lo que nos ha enseñado, yo digo, no, que yo me llevo más de lo que traigo. O sea, no es totalmente altruista, quiere decir que yo he aprendido de lo que ha dicho cada uno de ustedes, incluso tú, ¿no?
Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque esto es también un poco como delegar la responsabilidad de la propia vida. A mí me dijo una vez una persona que me acordaré de toda la vida, que dijo, tú eres, o sea, había consumido droga y para eso era un drama, ¿no? Porque había recaído y me dijo, tú eres mi última esperanza. Y me dio miedo, porque dije, ostras, me está dejando su vida en mi propia mesa. Como me saltó del tirón decirle, que yo soy tu salvación, pues lo siento, pero te caes. Porque era devolverle la responsabilidad de su vida a ellos. Yo no puedo ayudar a nadie a no consumir droga. Yo puedo estar ahí cuando tú tomas la decisión, te puedo ayudar, acompañarte, pero la decisión última la tienes tú. Y es el lenguaje, porque es una trampa. Hay que empoderar a las personas. Por ejemplo, lo que hagáis ustedes no se debe a lo que hizo alguien, sino es a que ustedes aprovechasteis lo que alguien dijo para hacer el bien en vuestras vidas o en la de otros. Total, yo me estoy enrollando, yo pensaba que iba hasta 20 minutos. Daniel, puede ser monitor de CEALSA. Sí, si estuviéramos más cerquita. Eso te iba a decir, eres ya medio espírita. Y un par de cursos de catalán que me gustaría aprender. Sería gracioso escucharme a mí hablando catalán. Y de paso aprendes un poco de portugués, que aquí hay mucho brasileño. Tengo una compañera que es brasileña, pero vivió en Estados Unidos y ella habla portugués. Me hace mucha gracia, porque la verdad que el portugués es muy entendible para nosotros. Pero bueno, fantástico. Yo solo puedo expresar la profunda gratitud y alegría de haberte tenido con nosotros, Daniel. Agradecer a todos los que hemos estado, que hemos compartido, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestras historias, nuestros pensamientos, este espacio, este tiempo, ¿no? Que hemos estado aquí unidos pensando en este tema, que simplemente deseamos abrir este espacio, acoger a quien piense que nosotros le podemos acompañar, haciendo nuestras las palabras de Daniel, ¿no? Sin el afán de salvar a nadie, pero con la esperanza de compartir lo que nosotros hemos aprendido y pensamos que puede fortalecer a las personas si la persona desea encontrar este sentido de la vida y volver a caminar, ¿no? Con alegría, con esperanza, con toda la calma que se puede caminar después de despedirse de un ser querido por el suicidio. Te están dando las gracias, Daniel, en el chat. Sí, lo estoy leyendo. Nosotros... Yo le agradezco también a ustedes y yo os invito a seguir contando con nosotros cada vez que lo necesitéis, tanto de mí como del resto de mis compañeros, aunque hoy me haya tocado a mí, ¿vale? Te tomo la palabra. Te tomamos la palabra, Daniel. Y nos seguiremos hablando. A modo de oración, simplemente que nosotros podamos proyectar nuestros sentimientos hacia lo más sagrado, dar las gracias por todo lo que hemos aprendido, compartido hoy, que estos sentimientos, estos pensamientos puedan transformar todo lo que necesita transformación dentro de nosotros y que sin algo esto puede ayudar a alguien que necesite, que esté buscando esta palabra, esta frase, esta semilla, pues bienvenida, bienvenido, bienvenida, porque todos hemos encontrado en este espacio una palabra, una frase, un hombro que nos ha ayudado también. Damos las gracias a todo el universo, a la inteligencia cósmica universal y a los amigos espirituales que permiten que nosotros podamos seguir realizando actos como este, a pesar de tan ignorantes que somos todavía de las leyes universales. Gracias a todos. Hasta luego.